Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más del curso de literatura. En esta semana vamos a ver otro género literario que es el género épico. En este género épico vamos a ver lo que es la etimología de esta palabra, que proviene del griego épicos, palabra que hace referencia a un tipo de narración en verso que relataba las hazañas históricas que podían ser reales o formar parte del corpus mitológico griego. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe que podía presentarse con poderes o con capacidades sobrenatural y que representaba el ideal del humano. Es por ello que el origen de este género épico se hacía aproximadamente en el siglo VII a.C. Es cuando los expertos datan el surgimiento del género épico, ya que fue por aquel entonces cuando apareció el primer texto de este género, del autor Homero, autor griego. Este poeta griego es considerado como el padre de la épica y creó obras literarias tan inolvidables como la Ilíada y la Odisea. En este género fue evolucionando con el pasar de los siglos, y en la Edad Media también nos encontramos con una de las obras épicas más importantes de la historia, que es de la literatura, como es la obra La Divina Comedia, de Dante Alighieri. En esta obra, que es del autor italiano Dante Alighieri, nos cuenta los pasajes del hombre cuando pasa por lo que son tres periodos, tres partes que tiene su obra. Vamos a ver la primera parte. En esta primera parte narra el descenso del autor al infierno, acompañado por el poeta latino Virgilio, autor de la Eneida, a quien Dante admiraba. Acompañado por su maestro y guía, describe al infierno que tenía la forma de un cono con la punta hacia abajo y los 9 círculos que poseía, en los cuales los condenados son sometidos a castigos según la gravedad de los pecados cometidos en vida. En el último círculo judesco, Dante describe que había una especie de palacio en el cual se hallaban los que traicionaban a sus bienhechores, como Casio, Bruto y Judas. Ese es un pasaje de la obra de la Divina Comedia, de nuestro autor, del autor italiano Dante Alighieri. ¿Qué es el género épico entonces? Antes de empezar a hablar sobre las características del género épico, es importante dejar claro ¿qué es? Se trata de un género literario que ha sido considerada como el más antiguo, y es que ya en la antigua Grecia nos encontramos con importantísimas obras épicas que marcaron un antes y un después en la historia de la literatura. Vamos a ver sus principales características del género épico. Las características del género épico más destacadas es un tipo de texto que cuenta con elementos muy propios y que hacen que se puedan distinguir perfectamente de otros géneros literarios, como por ejemplo el género lírico. Aquí te dejamos un listado con las características más importantes de este género literario, para que puedas aprender a detectar un texto de este tipo, que son los siguientes. Hazañas de héroes, que es una de las primeras características que nos cuenta, ¿no?, de los héroes normalmente que aparecía en estas narraciones adecuadas, ¿no?, de la historia, tanto de las Grecias y otras civilizaciones. Elementos sobrenaturales, acá nos hablaban de lo que son personajes como pueden ser monstruos, cíclopes, ¿no?, o personajes sobrenatural, como fue Aquiles, que fue hijo descendiente de un dios, que en la obra de la Ilíada que aparece. También tenemos intención moral, ¿no?, que nos dan lo que son enseñanzas adecuadas. Narración en verso y el lenguaje elevado. El género épico mayormente su narración está hecho en verso, pero son contados especialmente por los aedos en esa época. Tiene un legado histórico y cultural, nos cuenta la historia y la formación que tuvieron estas civilizaciones tanto en su cultura también.
Su temática bélica, ¿no? Los temas son basados a la historia y fundaciones de sus grandes ciudades. Presencia religiosa. Como sabemos, la épica también surgió lo que es la religión. Tuvieron lo que son adoraciones a algunos dioses. Especies o subgénero de la épica. Vamos a ver ahora. Ahora que ya conocemos las principales características del género épico, es importante que nos detengamos brevemente en los subgéneros que podemos encontrar en este gran género épico. Y es que se puede clasificar en los diferentes estilos de poemas. ¿Cuáles son sus especies? La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. La epopeya, proveniente en su mayoría de las épocas clásicas, es un poema monumental con una gran cantidad de personajes en donde participan dioses y hombres, que resaltan en las obras de ¿quién? De Homero, ¿no? Su obra que fue la Ilíada y la Odisea. También nos habla sobre lo que es la civilización de la cultura india, normalmente la literatura hindú, que nos habla sobre lo que es la obra Mahabharata y el Ramayana. Son grandes epopeyas. En cambio, lo que es la especie de cantares de gesta, proveniente de la Edad Media, narra la lucha de los pueblos para convertirse en nación. En este especie que es cantar de gesta aparecen lo que son héroes que luchan sobre un ideal. Como tenemos acá en las principales obras, tenemos los cantares de gesta, que son ¿cuáles? Los Nibelungos, el Box, la canción de Roldán, y la obra anónima española más sobresaliente que es el Cantar de Mío Sí. Y entramos a lo que es otra especie que es el poema épico. En este poema épico es propio de la edad moderna. La imagen del héroe cambia ahora, es un personaje modelo que se caracteriza por su manera de pensar ética. Y acá tenemos, por ejemplo, las obras de Torcuato Tasso, que es Jerusalén Libertada. También tenemos la Araucana y la obra que hemos narrado hace un momento, en la primera parte, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, jóvenes, este género épico también vamos viendo lo que son cosas diferentes que vimos en el género épico, ¿no? Sus especies también varían. Entonces, cualquier consulta me lo hacen a la hora de clase. No se olviden de imprimir sus actividades para poder trabajar en clase. Cuídense, jóvenes.